Hora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, como tú la querías. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Este jueves 5 de septiembre, la importancia de la psicología comunitaria en los procesos de transformación social, con Jennifer Andrea Sarria, psicóloga de la Universidad del Valle, con experticia en psicología comunitaria. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Lo que nos toca, hablemos de psicología. Hoy, como cada jueves, estamos listos para presentarles información de interés para todos ustedes y conocer un poco más, sobre todo un poco del mundo de la psicología, de todo lo que nos enseña el mundo de la psicología para poder comprendernos y entendernos un poco más. Gracias a todos nuestros televidentes, a todas las personas que nos siguen y nos escuchan por estar aquí siempre fieles cada jueves, pendientes de todos los temas que traemos aquí en Lo que nos toca, hablemos de psicología. Muchas gracias también a todos nuestros operadores que se encuentran aquí en la cabina de Univalle Estéreo y también a los que nos siguen y nos ayudan a través de internet de manera remota. Hoy queremos hablarles de un término muy especial, pero antes que todo queremos presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella se llama Jennifer Andrea Sarria, es profesional en psicología, egresada de nuestra Universidad del Valle, con amplia experiencia en psicología comunitaria. Y precisamente de este tema queremos hablar hoy, de la importancia de la psicología comunitaria en los procesos de transformación social. Bienvenida, Jennifer, a nuestro espacio. Muy buenos días para todos. Para mí es un gusto estar aquí y poder compartir un poco de esta experiencia desde la psicología comunitaria y desde la intervención en vías de la transformación social. Bueno, Jennifer, muchas personas hemos escuchado hablar del término psicología comunitaria. Es una línea de trabajo distinta a la psicología en general. Háblenos un poco de lo que significa la psicología comunitaria, a qué se dedica el psicólogo comunitario y cuáles son esas competencias que debe tener el psicólogo que se dedica a este campo de la comunidad. Bueno, primero que todo, yo creo que la psicología comunitaria se piensa en colectivo, se piensa el trabajo no solamente desde el individuo y desde como la competencia individual de ese desarrollo, sino más bien como un pensarse el grupo. Y un grupo que tiene unos contenidos, una cultura, una historia y unas opresiones también, sobre todo. En ese sentido, el psicólogo comunitario tiene una gran sensibilidad por estas realidades y es una persona que es muy curiosa y se está informando constantemente sobre lo que está sucediendo pues, en los entornos y también está dispuesto a tener la mente abierta para conocer sin prejuicios lo que sucede en estos grupos. ¿Cuándo aparece este término de la psicología comunitaria? Tengo entendido siglo XX, ¿no? Sí, aparece en América Latina en el siglo XX y aparece también como respuesta a una postura que toman algunos psicólogos sobre las opresiones que se dan desde el punto de vista político, desde el punto de vista del sistema, sobre grupos que han sido marginados constantemente. En ese sentido, la psicología comunitaria tiene una gran responsabilidad social y busca también desde esta profesión pararse y decir, un momento, hay que empezar a trabajar por tener sociedades más justas. Sociedades más justas, como para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las comunidades y grupos sociales, ¿no? Porque también promueve como la participación activa y esa colaboración de la comunidad en muchos procesos. Sí, de hecho, uno de los principales enfoques de la psicología comunitaria es comprenderse como un actor que acompaña y no como un actor que tiene que estar todo el tiempo ahí donde la comunidad deba estar dependiente de este profesional, sino que busca fortalecer a estos grupos y acompañarles en esas competencias o capacidades que ellos requieren, pues de acuerdo a sus propias necesidades.
Nosotros en psicología pues tenemos distintas líneas de investigación y digamos que esta es una de las líneas de trabajo que hay de la psicología. Pero ¿cuáles son esas competencias y esas habilidades que usted nos dice, bueno, esto debe tener un psicólogo comunitario para todas esas personas que nos escuchan y tienen interés por dedicarse, los psicólogos que tienen interés por dedicarse a esta rama de la psicología? Yo creo que un psicólogo comunitario debe estar dispuesto a estar informado y a estar en contacto con la comunidad. Creo que un psicólogo comunitario también tiene que estar dispuesto a comprender que hay opresiones y situaciones injustas que por más que en algunos momentos parezcan como normales, pues hay que cuestionarlas. Y creo que ese es uno de los principales, digamos, puntos diferenciadores que tiene la psicología comunitaria, y es que es muy provocadora de alguna manera está como muy dispuesta a decir, bueno, ¿y esto por qué es así? ¿Y en serio esto debería funcionar así? Creería que esas. Nosotros estuvimos investigando, bueno, cada semana nosotros aquí, de acuerdo a los temas, realizamos como investigación para poderles traer también aquí a todas las personas que nos siguen y que nos escuchan a través de nuestro día 105.3 de Univalle Estéreo, daticos que les sirvan también para guiarnos en esta conversación y en esa investigación que estuvimos realizando nos hablaban también de que el psicólogo comunitario debe tener esa habilidad e interés por la investigación. Y precisamente la investigación es algo que se trabaja muchísimo aquí en nuestra Universidad del Valle. Jennifer, cuéntenos usted qué investigaciones ha realizado. Bueno, de hecho creo que antes de la entrevista te estaba comentando que de hecho yo no tengo como tal, digamos, especialización en psicología comunitaria. Sin embargo, es ese énfasis investigativo que nos da la universidad lo que me permite a mí empezar a conectarme con ella desde el movimiento estudiantil y desde la posibilidad de estar en espacios de ciudad de discusión para las ciudadanías, para las sociedades y para lo que se quiere plantear. En ese sentido, creo que el tema de la investigación es muy importante. Y de acuerdo a la pregunta, lo que nosotros hemos realizado ya, digamos, lo voy a decir en colectivo porque son trabajos colectivos, es desde la Fundación Coexiste llegamos a hacer un trabajo que se llamó Reconocerse, Ser Mujer, Ser Poesía, que nos permitió trabajar en Villarrica, en el norte del Cauca, con un grupo de mujeres afro y nos permitió pensarnos en esas ideas que se tienen desde el ser mujer y esas necesidades que hay. Y gracias a eso pudimos sacar una publicación el año pasado de un libro de poemas que ellas escribieron. Este año tuvimos un trabajo con estudiantes de educación media que se llamó Despolarizar, con técnicas del teatro del oprimido, perdón. Y en este trabajo nos enfocamos con todo el grupo desde el trabajo para la paz, para los derechos humanos, para la justicia social, con énfasis en crear precisamente ciudadanías críticas. Logramos sistematizar la experiencia, hay una cartilla que está disponible pues en las redes de la fundación, hay un videito también que nos permite como entender un poquito cómo fue esa experiencia para quienes lo quieran ir a ver. Y Jennifer es la presidenta de esta fundación, imagínense, una chica tan joven y es psicóloga de nuestra Universidad del Valle y está aquí hablándonos de psicología comunitaria porque ella cuando era estudiante igual trabajaba en muchas actividades sociales de aquí de la universidad y ha seguido continuando con este bello trabajo por esa empatía que tiene, esa capacidad de lógica y ese interés por el modo de pensar y actuar de las personas que la hacen tan especial y ella hoy en día trabaja defendiendo los derechos humanos. Háblenos un poco de esa experiencia, Jennifer. Bueno, aprovecho para mandar un saludito también así como la Fundación Coexiste, al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, del cual hago parte. Ahí trabajamos desde diferentes frentes, es un grupo interdisciplinar, ambos son grupos interdisciplinares, y pues se hace un poco de todo, ¿no? Es trabajo voluntario que de alguna manera, nos posiciona en un lugar de responsables, de ciudadanos que han decidido cómo tomar un partido, un lugar en esas situaciones que vivimos en este país, que ha estado tan atravesado por la violencia. Y trabajamos por la construcción de paz territorial.
a veces se reciben denuncias, hay casos graves que han tenido compañeros y compañeras, amenazas en algunos casos. Este es un trabajo, pues, como decía hace rato, es voluntario, pero también es de Sí. de mucha interés. Hemos tenido compañeros y compañeras con situaciones bastante difíciles, incluso algunos han tenido que salir del país, pero también trabajamos en la construcción. Por ejemplo, ahorita estamos con escuelas territoriales que se está coordinando desde un comité como que se ha definido para eso, y se está trabajando también con énfasis en las necesidades de cada espacio y territorio en el Valle del Cauca. Muy bien, Jennifer, hablaste de algo muy importante y es ese tema de construcción de paz, de transformación de la sociedad, que es algo que yo creo que a todos, independientemente que seamos psicólogos, yo soy comunicadora social, pero también me mueve el tema social y como el nombre lo dice de mi carrera, y yo pienso que esa labor del psicólogo que trabaja con comunidad es vital, sobre todo porque usted me lo decía hace un momento, es ese puente para que puedan las personas ser escuchadas, sobre todo cuando hacen parte de estos grupos, de estas comunidades, y hablamos de comunidades, no solamente a los del área rural, ¿sí?, sino también a esos grupos de ciudad. Usted ha hecho parte de esos grupos de ciudad donde se trabajan diferentes temáticas para poder llegar a acuerdos y poder tomar decisiones sabias que vayan de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas que conforman estos grupos, porque pues desde psicología se sabe que obviamente todos tenemos unas necesidades, unas emociones distintas, y usted es experta en encontrar ese factor predominante para poder llegar a acuerdos en estos grupos. Nárrenos un poco de esas experiencias con esos grupos de ciudad. Yo creo que uno de los principales retos cuando se trabaja en espacios donde hay intereses divididos y compartidos es tratar de encontrar esos puntos de encuentro. Y tratar de encontrar esos puntos de encuentro implica también a veces desprenderse un poco de esos prejuicios que se tienen en respecto a de pronto este grupo va a pensar esto, va a decir esto, y más bien estar abierto como a preguntar hacia dónde se quiere caminar. En ese sentido he tenido la oportunidad de participar en mesas de diálogo, en agendas ciudadanas, con el colectivo Visión Compartida, al que también les mando un saludo muy especial, y ahí, digamos, se logró reunir a varias agendas de la ciudad, más de 20 agendas de la ciudad que querían conversar sobre lo que quieren para el futuro de Cali. Y fue muy importante, digamos, la invitación que me hizo una de las compañeras del grupo, Luisa, a ser parte de esta conversación y esta discusión cuando ellos ya llevaban un trabajo un poco más avanzado, y fue porque de alguna manera también hay un interés como de construir país, ¿no? De construir un lugar más habitable para todos y para todas. Para todos y para todas. Usted me decía que en estos grupos usted obviamente trabaja mucho con sociólogos también, porque el tema de transformación social, pues como su nombre lo dice, tiene que ver mucho con la sociología. ¿Qué distingue el papel del psicólogo en estos contextos del sociólogo, de la función que cumple el psicólogo aquí? No solamente se trabaja con sociólogos, sino que también hay politólogas, politólogos, administradores, otros psicólogos con otras, digamos, líneas de trabajo. Yo creo que una de las principales, fortalezas o diferencias que se tiene desde la psicología comunitaria hacia la sociología es la posibilidad de también entender cómo estos sistemas de creencias, de culturas y de valores van dejando en cada persona una huella, una marca que les permite predominantemente ir reproduciendo esta idea de sociedad que se tiene. Entonces creo que ese también es uno de los aportes. Si bien se piensa en colectivo, también se entiende que ese colectivo también está llevado por cada una de las personas que hace parte de ese grupo. Cuando usted ha trabajado con estos grupos, se encuentran pues, problemas como todo, ¿sí? Digamos aciertos, pero también hay confusiones como problemáticas. ¿Con cuáles ha encontrado usted y cómo ha sabido sortear estos inconvenientes?
Inconvenientes con los que me haya encontrado, yo Sí. creo que O sea, como cosas para poder llegar a un acuerdo en común. yo creo que muchas veces son las prevenciones. Por ejemplo, cuando se trabaja en cualquier tipo de discusión de ciudad, hay muchas prevenciones respecto al tema de lo institucional. De hecho, son prevenciones que, si nosotros nos damos cuenta, también hacen parte de los movimientos sociales en general. Y tienen que ver también con estos incumplimientos que muchas veces las instituciones han tenido con estos grupos o han tenido con nosotros. Creo que esa es una de las principales barreras, construir esos lazos de confianza para que las personas puedan sentir que están en un espacio seguro y puedan realmente expresarse y de ahí partir a un acuerdo. Porque si no, está completamente cerrado y no hay diálogo, y si no hay diálogo no se puede llegar a nada. Ya, pero situaciones personales, de pronto que usted diga, no, definitivamente aquí no se puede avanzar. ¿De qué manera, cómo sorteas esas situaciones? Yo creo que haciendo pausas, también como tratando de, si hay algún punto en el que algo se frena porque hay un encuentro personal con una persona u otra, creo que también es importante confiar en el equipo y ser capaz de decir, bueno, en este momento tal vez es importante ceder esa batuta. Nosotros también partiendo de unas enseñanzas de la Escuela Política Feminista que trabaja aquí en Cali, en la cual hice un diplomado en algún momento, trabajamos mucho el tema del liderazgo que no es completamente permanente, sino que se va rotando. Entonces eso también nos permite como avanzar y entender que en algunos momentos hay habilidades de personas del grupo que están para ese momento y hay otras personas que están en ese momento para apoyar. Y eso también nos ha permitido como ese liderazgo itinerante y solucionar esos conflictos. En el rol del psicólogo comunitario, ¿cómo definiríamos ese rol del psicólogo comunitario cuando, por ejemplo, una de las personas del grupo te dice, Jennifer, tengo este problema, no puedo conversar con lo que dice la opinión de esta otra persona y aparte de eso tengo otras situaciones que me están afectando? ¿Hay esa consultoría individual también en estos grupos? Sí, de hecho la psicología comunitaria también se piensa mucho esto, como se hace un diagnóstico de situaciones y de problemáticas, muchas veces también es necesario como pensarse en qué herramientas se necesitan. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, mucho el tema de resolución de conflictos, el tema de comunicación efectiva, el tema de también el manejo de las emociones, no desde el punto de vista de conténgase y no deje salir nada de lo que sienta, sino más bien démosle un lugar, pero démosle un lugar de una forma en la que no te dañe y no nos dañe como grupo. Entonces, en ese sentido también es importante darnos cuenta que hay enojos que son completamente válidos y que hay que expresarlos y darles como un espacio, pero también en vías de que nos permita avanzar. Que nos permita avanzar. Pues sí, así es. Bueno, vamos a un corte comerciales y ya regresamos con más información aquí en Lo que nos toca, hablemos de psicología. La excelencia académica, el trabajo investigativo, los procesos de proyección social, entre otros factores, permitieron que el Ministerio de Educación Nacional renovara por segunda vez la acreditación institucional en alta calidad a la Universidad del Valle. Serán 10 años más, máximo tiempo que se le concede a las instituciones de educación superior. Universidad del Valle, patrimonio académico, científico y cultural de los vallecaucanos. Prepárate para disfrutar de lo mejor de nosotros, porque Univalle Stereo está de aniversario. Hace 29 años nacía una radio que se convertiría en mucho más que ondas sonoras. Se transformaría en el latir de una comunidad unida por la pasión, el conocimiento, la música, la cultura y el entretenimiento. Hoy miramos hacia atrás y recordamos los momentos que nos hicieron reír, reflexionar y vibrar. Gracias a cada uno de ustedes, fieles oyentes, hemos creado una experiencia única con temas fascinantes y los acordes más memorables.
En cada nota musical y en cada palabra pronunciada hemos construido una conexión que va más allá de las frecuencias. Este aniversario es un tributo a ustedes, nuestra razón de ser, a cada mensaje de cariño que recibimos, a cada sugerencia que nos inspira y a cada historia que compartimos juntos. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Gracias por hacer parte de nuestra historia. Univalle Estéreo, 29 años, como tú la querías. Si vas a abandonar a tu mascota, no la tires a la calle. Entrégala en adopción. Aunque no hablen nuestro idioma, igual merecen respeto. Una campaña de Univalle Estéreo y Univalle TV. Ya estamos en TDT, la televisión digital terrestre. Univalle TV y Univalle Estéreo. Sintonízanos en el canal 29, en Claro 104 y UNE 117. Univalle TV y Univalle Estéreo. Ahora en TDT, televisión digital terrestre. Más de 27.000 testimonios del conflicto armado colombiano contiene el informe final de la Comisión de la Verdad. La más reciente entrega del podcast La Paz se cuenta de Banrep Cultural recoge algunos de estos testimonios y promueve un mensaje de escucha y reconciliación. Escúchalo por Univalle Estéreo, domingos 7 de la mañana. Banco de la República, 100 años generando confianza. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Este jueves 5 de septiembre, la importancia de la psicología comunitaria en los procesos de transformación social, con Jennifer Andrea Sarria, psicóloga de la Universidad del Valle, con experticia en psicología comunitaria. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Bueno, estamos de regreso otra vez aquí en Lo que nos toca. Hablemos de psicología, hoy hablando de psicología comunitaria. Bueno, Jennifer, háblanos también de todo ese trabajo que se viene haciendo con relación a la prevención en salud mental en estos grupos de ciudad. Bueno, desde la psicología comunitaria también se entiende que no solamente se debe trabajar desde la coyuntura, sino que debemos empezar a pensar cuáles son esas necesidades puntuales que tienen los grupos. Y para eso, pues, se busca fortalecer el tejido social. Y se busca fortalecer el tejido social desde los factores protectores que esto pueda llegar a tener para los grupos. En ese sentido, lo que se incentiva mucho es el trabajo con las comunidades para poder incentivar esa pertenencia, esa identidad a los grupos y ese lugar, digamos, de apoyo. También esto permite identificar algunas problemáticas que se puedan encontrar en ellos, como el tema de la violencia, como el tema de, pues digamos, estos lugares que puedan llegar a ser problemáticos en el relacionamiento de los grupos. Sí, porque es muy importante trabajar, obviamente, con personas que tengan un equilibrio en su salud mental y si les están afectando todo este tipo de situaciones, pues obviamente no van a poder aportar mucho al tema que vengan desarrollando en ese grupo de manera positiva, digámoslo de esa manera. Bueno, Sí. saludamos a las personas que nos están siguiendo a través de nuestro Facebook de Univalle Estéreo. Está María del Socorro Sánchez López, muchas gracias por seguirnos. Lady Longas, Evaron Tulande, Albeiro Giraldo, Lorenita López, Johan Alejandro, Kate Cubo, Sara Echeverry Bustos, Edward John Silva Giraldo, María Fernanda Sánchez y Sami Paz. Aquí estamos, pueden formular sus preguntas a través de nuestro Facebook, aquí estamos pendientes para contestarles. Saludamos también a Natalia Cardona, que nos sigue a través también del Facebook de Univalle Estéreo y también estamos por aquí con otras personas que ahorita más adelante mencionaremos.
Bueno, hablábamos de ese diagnóstico. ¿Usted también se ha encontrado con temas de violencia de género en estos grupos? Jennifer, ¿qué manejo le ha dado a estas situaciones? Bueno, en cuanto a temas puntuales, es importante como diferenciar cuando se trabaja desde, digamos, la intervención, cuando ya hay un punto que atender, que es activando las rutas y todo este, digamos, protocolo que todos los psicólogos llegamos a manejar en algún momento, que es activar las rutas, hacer denuncias si es necesario, hacer el acompañamiento pues a las víctimas en el caso de ser necesario. Pero además de eso, también es como identificar qué es lo que está sosteniendo desde ese contenido, desde esos códigos de valores que hay en ese grupo, esas dinámicas violentas. Porque muchas veces nos dedicamos solamente a atender como los síntomas y no nos dedicamos a atender cuáles son las causas de que eso se esté presentando repetidamente. Entonces, si solamente nos quedamos atendiendo casos, pues estamos simplemente recibiendo como ya algo que es consecuencia de algo. Pero si vamos a trabajar en las creencias y a tratar de deconstruir esas ideas, digamos, que pueden ser patriarcales o pueden ser machistas o pueden ser desde un punto de vista de superioridad de unos sobre otros, entonces si logramos identificar qué es lo que sostiene eso y lograr cuestionarlo y desmontarlo a través de psicoeducación, a través de intervenciones, a través de acompañamientos, pues eso nos permite también como reducir las posibilidades de que haya nuevos casos. Ya más o menos el tipo edades en los que usted ha logrado identificar que son las mujeres que más sufren de violencia de género, que lastimosamente pues hay que hablarlo, pero que también son mujeres resilientes, mujeres que se han podido recuperar y que hacen parte también en algunas ocasiones en estos grupos de ciudad y de participación que funcionan también como una especie de válvula de escape, ¿no, Jennifer? Yo creo que todas las edades, lastimosamente, son edades en las que las mujeres sufrimos violencia de género de un modo o de otro. ¿Y el factor predominante o es indiferente? El factor predominante es la cultura. La cultura patriarcal es un factor que digamos hay que trabajar en general para poder desmontar esto. Sin embargo, hay una diferencia que sí se nota bastante y es, digamos, si bien en todos los espacios, en todos los lugares hay violencia de género, en los lugares de representación política o social también hemos encontrado como el tema de la violencia política, que es algo que se ha venido discutiendo desde diferentes grupos de mujeres recientemente. Y se ha venido discutiendo recientemente no porque no estuviera antes, sino porque es ahora donde las mujeres estamos teniendo espacios de liderazgo, de vocería. Y en ese sentido, pues, es ahora cuando se está pudiendo hacer notorio esto. Es un reto nuevo, pero es un reto que también los diferentes grupos, por ejemplo, de los que yo hago parte, hemos asumido desde el punto de vista de, bueno, es algo que hay que atender y es, por ejemplo, ahorita ya hay temas de paridad, hay temas de empezar a atender rutas a través de rutas internas, empezar a pensarse nuevas dinámicas y nuevas formas y por lo menos cuestionarse desde incluso el lenguaje o las acciones, todas estas temáticas. Creo que, lo reitero, la cultura es algo de lo que nosotros no nos vamos a escapar de ninguna manera, pero sí tomar esa postura de transformación y de cambio desde la responsabilidad grupal y propia es un paso bastante grande para empezar a hacer esta nueva realidad posible. ¿Qué terapias ha trabajado usted con estas mujeres que son lideresas, que trabajan en el tema político, pero que tienen este problema en casa? ¿Qué terapias ha podido usted trabajar? Pues yo creo que una de las principales necesidades que hay y que se ha logrado es la posibilidad de hablar, de contar lo que sucede, porque muchas veces esta culpa de creer que lo que pasa es porque yo de alguna manera lo ocasioné o me lo merezco o es que tengo que quedarme callada, es una de las principales sostenes el silencio es uno de los principales sostenes de la violencia. Entonces creo que una de las principales ganancias es darle lugar a la palabra. Darle lugar a la palabra. Bueno, y hay otro frente que también tenemos que mencionar porque
alrededor de la mujer están los hijos, obviamente están los niños y también, digamos, la psicología comunitaria tiene que ver mucho también con los grupos de infancia. ¿Cómo le ha ido usted con este aspecto de darle manejo a las situaciones que pueden vivir los niños, ¿no? También. Con el tema de las infancias, creo que es importante también pensarse en las prácticas de crianza. Y en las prácticas de crianza cuestionándonos desde esa idea que viene de las generaciones, de hace 2, 3 generaciones, de los castigos, digamos, corporales, de golpear, de gritar y empezar como a transformar estas ideas de educación desde una crianza más respetuosa, desde una crianza que reconozca a los chicos y a las chicas como personas de especial protección. Y en ese sentido también es como un reto, porque también hay que identificar y empezar a mirar, bueno, pero cómo están siendo las prácticas de crianza, por ejemplo, en este grupo en el que estamos trabajando, y empezar ¿Me lo recuerdas? En este momento estamos, por ejemplo, con las escuelas. Bueno, podría tomar el ejemplo de Despolarizar, que fue como el más reciente, donde los chicos nos contaban como sus historias desde sus casas, por ejemplo. ¿Y niños de qué edades? Eran adolescentes entre los 14, entre los 12 y los 18 años. Entonces, ¿cómo han sido como esos lugares de cómo me criaron, cómo fue que me fueron acompañando en mi proceso de crecimiento? Y una de las cosas que se dio ahí importante, porque ellos eran adolescentes, es el tema de qué lugar se le da hoy en día a la sociedad a la salud mental. Y la salud mental ha sido como algo que constantemente se ha venido dejando como de lado. Y darle un lugar y decir, bueno, es que esto me afecta y realmente no debería de ser así, también permite que las generaciones nuevas se piensen, bueno, ¿y cómo es que se acompaña este proceso de crianza y de crecimiento y cómo es que debería hacerse y cómo es que esto me está afectando? Y eso también permite como dar unos lugares a esas transformaciones. Y mira que esto también tiene que ver mucho con la psicología comunitaria, aunque también, pues obviamente el fuerte y el psicólogo que trabaja con primera infancia es el que tiene directa injerencia con ello, pero que de alguna forma toca una de las gestiones del psicólogo que trabaja con comunidad. Bueno, la salud mental, claro, es muy importante y pensada desde que no se debe esperar a tener una sintomatología ya grave en estado crítico para poder consultar al psicólogo, sino que, y lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, sino que hay unas banderas rojas que me siento mal, que de pronto no dormí bien, y ya cuando se convierte en un hábito ya muy, muy frecuente, ya es momento de tratarse. Hablemos ahora de los diagnósticos territoriales. Jennifer, me hablaba usted hace un momento que quería ampliarnos información sobre ello. Bueno, resulta que cuando vamos a hacer un trabajo de cualquier tipo, incluso si no es totalmente enfocado en salud mental, es muy importante conocer ese grupo con el que nosotros estamos empezando ese proceso. Voy a dar el ejemplo de una escuela de derechos humanos que empezamos hace poco en Siloé, con el comité permanente, y ahí hicimos un diagnóstico territorial ligado a los 3 temas que vamos a trabajar en la Escuela Básica de Derechos Humanos. Entonces, lo que hicimos fue pensarnos en los temas que vamos a trabajar son paz, la cartografía de las violencias y el papel del Estado. Y en ese sentido, como que lo que hicimos no fue directamente ir a decirle a la gente, bueno, dígame usted qué piensa, cuál es el papel del Estado o para usted cuál es la paz, sino empezar a mirar, bueno, de acuerdo a tu historia de vida, ¿qué consideras que son esas necesidades básicas que deben estar cubiertas para poder tener un correcto desarrollo grupal o personal? Y entonces la gente nos contaba desde su cotidiano. Y eso nos permite a nosotros darnos una idea de cuáles son esos relacionamientos que tienen con estos conceptos, de cuáles son esos relacionamientos que tienen las personas con este, digamos, desarrollo, con esta realidad que puede ser más técnica, pero que ellos lo nombran desde su cotidiano. Y creo que es una de las principales tareas de las personas que trabajamos con comunidad, comprender que no siempre vamos a poder llegar a trabajar desde los conceptos que tenemos aprendidos desde el aula o desde el texto,
sino que tenemos que trabajar con las referencias y las palabras que se trabajan desde lo popular. El pensamiento de cada uno no es igual, obviamente es distinto y me hablabas tú también hace un momento, las personas se comportan dependiendo del contexto donde se desenvuelve y de pronto en este análisis lo has podido detectar y de acuerdo a ello se toman decisiones. ¿Cómo poder asesorar y ayudarle a estos chicos que hacen parte de esta comunidad con la que estás trabajando para que ellos a partir de su sentir, de todo lo que piensan, puedan también construir? Porque pues obviamente hay un papel muy importante del Estado en ayudar a que las personas se sientan bien en comunidad, pero también parte de las mismas personas el empoderarse y el decir, bueno, voy a salir adelante. ¿Cómo trabajan ustedes ese tema de empoderamiento de la población para que también las comunidades se unan y puedan lograr cambios importantes? Yo creo que precisamente para eso es el diagnóstico territorial, para comprender cuáles son esas fortalezas que se tienen en el espacio, pero también cuáles son esas necesidades. Y a partir de esas fortalezas se decide y se piensa, bueno, esto es algo que debemos como de alguna manera darle un lugar es importante que ustedes, por ejemplo, sigan teniendo un tejido social como lo tienen hasta ahora, que tienen un buen relacionamiento, pero también esos, digamos, vacíos digamos, que se necesita como llenar de alguna manera, pues también nosotros entrar ahí a dar herramientas, porque no se concibe como que tengamos que quedarnos ahí todo el tiempo, sino que se concibe como que, bueno, encontramos esta necesidad, vamos a dar herramientas para cubrir esta necesidad y vamos a acompañar con un monitoreo para que las personas también puedan empezar a hacerse cargo de sus propias necesidades. Por eso también muchas veces desde el tema de los derechos humanos, no solamente es como que venga, le acompaño y se pone la denuncia o se hace como todo este proceso, sino que también es, bueno, esto se hace de esta manera y se le enseña como a la comunidad cómo es el ejercicio para que ellos puedan ser replicadores de estos ejercicios y puedan ser después ellos acompañantes y además educadores del mismo. Así es. De los grupos en los que usted ha podido participar desde su fundación, nos lo mencionaba al principio del programa, ¿qué cosas han podido lograr? ¿Qué cambios importantes han logrado? Yo creo que los impactos que hemos podido lograr principalmente es todo este tema del fortalecimiento del tejido social, el tema del fortalecimiento de la toma de conciencia, una conciencia crítica, de un lugar de ciudadano que tiene, digamos, por supuesto, unas opresiones, pero también unas posibilidades de incidir en esas realidades y de generar como grupos, cambios, transformaciones. Así es. Bueno, y también usted me hablaba hace un momento de las creencias y códigos de valores. ¿Qué podríamos decir de ello? Pues yo diría que muchas veces como que nos pensamos en el tema de este comportamiento de determinada manera está mal, por decirlo de alguna forma, pero no nos pensamos en por qué o de dónde sale. Y es que si para esa persona eso no está mal, sino que eso hace parte de su normalidad y nunca se lo ha cuestionado, entonces es muy difícil que cambie una acción cuando su creencia está ligada a esa acción, a algo que es lo que debe ser. Entonces, en ese sentido también se trabaja mucho el tema de cuáles son esas ideas de ciudadano o esas ideas de ser humano que se tienen desde los diferentes grupos. ¿Cuáles son esos espacios donde, y lo hablábamos al principio del programa, que estamos hablando hoy de las personas que apenas llegan a nuestra transmisión, estamos hablando de psicología comunitaria, algo muy nuevo de nuestro siglo XX, pero que también ya está avanzando muchísimo, sobre todo en busca de esas tomas de decisiones que produzcan importantes transformaciones sociales para el bienestar de las comunidades. ¿En qué espacios trabaja el psicólogo comunitario? Yo creo que siempre se piensa en los psicólogos comunitarios solamente como desde los grupos y la comunidad, pero hay otros lugares de incidencia. Por ejemplo,
En los temas de educación, el psicólogo comunitario tiene también un papel de, por ejemplo, definir valores o lugares del currículo. En el tema de salud pública, el psicólogo comunitario tiene un papel muy articulador, siendo capaz de reconocer estas necesidades de la población y siendo capaz de traducirlas y empezar a pensar, bueno, ¿y esto cómo se puede poner en decisiones de país o de ciudad que nos permitan transformar esas realidades? Y también nos permite pensarnos en cómo se puede monitorear o evaluar esos impactos, porque no solamente es cómo tomar la decisión, sino cómo se acompaña esa decisión de ahí en adelante para ver si sí se está generando una transformación o un cambio o si hay que hacer adaptaciones. Entonces, el psicólogo comunitario tiene una capacidad de lectura de los grupos y de las instituciones y de articulación entre ambos que hace que sea muy flexible, pero también que hace que su trabajo tenga que estar todo el tiempo muy pendiente de la realidad y del momento y de cuáles son esas coyunturas que hay también. Así es, entonces tenemos las agencias también y las universidades, las organizaciones sin ánimo de lucro, ya lo mencionamos, las entidades gubernamentales, pero también las empresas de consultoría. También son espacios donde se puede desenvolver el psicólogo comunitario. Bueno, y tú me mencionabas también que ustedes están trabajando como mirando a ver qué van a hacer, porque ya viene la COP16. ¿Qué tienen pensado? Pues yo creo que el tema del trabajo desde la COP16, que podríamos empezar a pensar cómo trabajar, es todo este tema de el trabajo ambiental, no solamente desde ese único evento, sino también cómo empezamos a trabajar en esos procesos de transformación profunda que nos permitan pensarnos el medio ambiente y que nos permitan pensarnos esas transformaciones que requiere el país de una forma más de fondo y que no se quede solamente como en unas fechas específicas, sino que tenga un largo aliento. Por ejemplo, las transformaciones que se requieren respecto al tema de, no sé, de transición energética o las transformaciones que se tienen respecto al tema de la construcción de nuevos espacios, pues de nuevas formas de relacionarse con los territorios y con los ríos. Sí, que ha escuchado acerca de la concientización con respecto al cuidado del medio ambiente, las denuncias de tala de árboles, el no cuidado del entorno natural que nos rodea aquí en nuestra ciudad de Santiago de Cali, que somos ricos en biodiversidad, pero que también hay zonas donde no se cuida la naturaleza. ¿Qué ha escuchado acerca de pronto ha trabajado usted con grupos que estén como en esa apuesta de proteger todo este entorno natural? Conozco algunos compañeros, digamos cercanos, que han trabajado más este tema a fondo, el tema del medio ambiente, el tema de los ríos, el tema de la minería. Creería desde el punto de vista de lo que yo, digamos, logro reconocer y leer, que hay un trabajo muy importante alrededor de la generación de conciencia en la comunidad en general. Porque muchas veces como que uno pregunta y sí, digamos, la opinión general es, sí, qué importante el medio ambiente, qué importante trabajar por el cambio climático, qué importante esto y qué importante lo otro, pero eso, digamos, en acciones del diario vivir el cotidiano no se ve reflejado, y esto muchas veces tiene que ver con que la gente, digamos, tiene mucha información, pero no es información que se haya apropiado o que se haya, digamos, hecho un aprendizaje significativo alrededor de ello, alrededor de, bueno, ¿y esto que estoy haciendo cómo afecta? Una muestra, digamos, que se puede leer en general es, por ejemplo, la compra del flash fashion. La compra del flash fashion es algo en lo que mucha gente cae hoy en día, y mucha gente como que sigue incluso cuentas que caen en esto y lo promueven, pero igual se reconocen como personas a las que les importa el medio ambiente, y es porque no se hace como ese relacionamiento en esta acción, tiene esta consecuencia también. ¿De qué manera usted como psicóloga, me imagino que lo ha tenido que tener en consulta,
puede afectar el no tener unas condiciones adecuadas para vivir, si nos referimos, por ejemplo, a personas que están rodeadas de pronto de entornos que en algún momento fueron sanos porque había una laguna bonita y ya hoy en día pasa a ser un depósito de basuras? Sí, ese tipo de cosas, ¿cómo puede afectar un medio ambiente no adecuado al comportamiento de las personas? Yo creo que todos los contextos en los que nosotros nos movamos y estemos nos van a, de alguna manera, incidir. Eso no quiere decir que estemos, digamos, condenados por esos contextos, pero sí quiere decir que van a generar unas barreras o unas posibilidades. Y en ese sentido, pues, un medio ambiente que no está sano, no nos va a permitir tener el aire adecuado, el desarrollo adecuado, incluso a nivel neuronal, a nivel corporal, a nivel de cómo me siento yo en este espacio que ocupo en el mundo. Y si, por ejemplo, yo nací en un lugar que tenía un río, como tú decías ahorita, que tenía como un espacio que estaba en buenas condiciones, y después de que vino, no sé, la petrolera o vino y a dañarlo, pues lo que va a pasar ahí es que además de eso yo voy a tener un impacto en mi propia identidad y voy a tener que hacer un duelo sobre esta idea del lugar del cual yo soy y por qué razón este lugar ha sido como asesinado de alguna manera. Sí, me decías que tú trabajaste en un proyecto sobre un caso de minería. Háblanos un poco No fue un proyecto como este tal. trabajo. No fue un proyecto como tal, nosotros tuvimos la oportunidad. ¿Pero fue una gestión que ustedes hicieron sí, ahí desde la fundación? No, eso fue, fuimos invitados a un encuentro en La Vega, Cauca, a un encuentro de semillas, y ahí se habló, se conversó muchísimo sobre los impactos que se tenía desde la minería ilegal y desde la minería en general a los territorios. Y uno de los principales impactos pues que había es el de la vida, el peligro de la vida. Es un territorio que está atravesado por la violencia, la pérdida de los recursos naturales, la pérdida de los lugares donde las personas habitan, la pérdida de la posibilidad de tener un espacio salubre, el hecho de quedar en medio de conflictos en diferentes grupos armados, sean del tipo que sean, por el territorio o porque hay petróleo o porque hay un recurso que ellos quieren. También las afectaciones a la salud mental. Claro, lo decíamos nosotros que hablamos aquí de psicología cada jueves y lo decíamos, el contexto afecta mucho la psiquis de las personas en su vida diaria y por eso es tan importante estar en permanente contacto con la comunidad, en el caso de los psicólogos comunitarios. Sí. ¿Qué otros trabajos vienen trabajando ustedes en la fundación? Que estén adelantando Mira que ahora. hace poco, respecto a lo de la minería, qué pena me devuelvo un poquito, estuvo la asamblea de la USO aquí en Cali, que fue la tercera asamblea nacional, y ahí participé desde el Comité Permanente por los Derechos Humanos. Y ahí también se estaba hablando mucho de este tema de la transición energética y de cómo se logra una transición energética justa, teniendo en cuenta que incluso pues desde esa asamblea que fue, digamos, vinieron grupos de diferentes ciudades y departamentos, pues se consideraba como es necesaria, pero es necesaria desde un punto de vista también que tenga unas prevenciones y unos cuidados con las personas que están alrededor de esos espacios. Entonces sí, es muy importante. Desde Coexiste, que me preguntabas ahorita, desde Coexiste, lo que estamos haciendo ahorita es empezar a repensarnos como estas nuevas formas de intervención. De hecho, en algún momento me preguntaste sobre los retos que se tenía para trabajar con comunidades y pues son muchos. De hecho, terminamos haciendo como, cada uno tiene como en la fundación trabajos aparte y hace otras cosas, talleres, trabaja en diferentes espacios desde sus profesiones. Me decías que son diferentes profesiones, ¿nos las puedes mencionar? Está, en Coexiste está Joana, que es politóloga, está Cristian, que es sociólogo, Diana, que es psicóloga, Lady, que es médico,
Y bueno, esa sería como la junta general, pero también hay otras personas, ahí están chicos de historia, de psicología, entonces hay diferentes espacios. Ok, y los proyectos, ustedes obviamente es gestión para que lleguen esos proyectos y ustedes puedan trabajar en equipo para ayudar a ese fortalecimiento del tejido social. ¿Cómo pueden nuestros oyentes o nuestros estudiantes de la Universidad del Valle participar como voluntarios en esta fundación? Podrían ponerse en contacto con la página de la fundación en Instagram, que es Coexiste, Colombia Coexiste, en Facebook, y podrían escribirnos y pues ahí como que depende de lo que estemos haciendo en ese momento, porque los proyectos son, como decía hace un rato, son un reto y son temporales y pues también ha sido como mucha voluntad para poder sostener estos procesos. Para poderlos, sostenerlos, llevarlos a cabo. Bueno, y ahora ¿en qué mesas de trabajo de ciudad estás activa, Jennifer? Desde el CPDH se está haciendo una mesa territorial de paz. Creería que esa es como una de las principales en las que pues estoy participando y en la cual pues también se invita a las personas que quieran participar, si quieren buscar CPDH Valle en Instagram y inscribir, pues igualmente es una mesa que está buscando trabajar el tema de la construcción de paz territorial y de la justicia social, teniendo en cuenta las diferentes denuncias y violaciones de derechos humanos que se hacen en la ciudad. En Cali. En Cali. Bueno, en realidad en el Valle del Cauca, pero principalmente en Cali. ¿Y dónde se reúnen ustedes? Las reuniones son en diferentes espacios, realmente como ninguno de los grupos, 2 grupos tiene como un lugar definido, entonces siempre es como que rotativo y depende de los espacios que logramos gestionar para que nos preste. Ya, ¿se debe contar con alguna profesión en especial para poder ser parte de esta mesa? ¿A dónde pueden llamar? Se pueden contactar al Instagram del CPDH Valle. Ya, muy hermoso trabajo el que vienen realizando. Bueno, para cerrar, Jennifer, muchas gracias pues por todo lo que nos has contado el día de hoy, pero yo quisiera que le recordáramos a nuestros oyentes y a todas las personas que nos siguen y que de pronto les inquietan o les ha parecido muy apasionante este tema de la psicología comunitaria, que aunque es bastante nueva, tiene, como ustedes han podido escuchar, muchos campos de acción y sobre todo en las personas que manejamos ese sentido de responsabilidad social, ese sentido de querer trabajar por la ciudad de Cali, por ayudar a las personas a tener una mejor vida y que parta también de esa unión de los grupos de ciudad. Entonces, recordémosles cuáles son esas competencias que debe tener ese psicólogo comunitario. Yo le digo una por aquí, debe tener esas habilidades, según lo que hemos hablado hoy, para la resolución de problemas, tener capacidades comunicativas y poder pues tener una buena interrelación con las personas. ¿Qué otros aspectos debe tener? Capacidad de investigación, sensibilidad, interés por la historia, interés por lo jurídico, interés por las políticas públicas. Creo que también una capacidad de conectarse con las realidades sin juicios, una capacidad de tener una comunicación asertiva, una capacidad articular desde diferentes puntos de vista. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, se nos acabó el tiempo. Queremos cerrar con estas frases y, digamos, esta información que me parece muy válida para reforzar el tema de la psicología comunitaria. La psicología comunitaria sirve para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las comunidades y los grupos sociales, promoviendo la participación activa y la colaboración de la comunidad. Bueno, se nos acabó el programa. Nos vemos el otro jueves con más información de interés aquí en Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Muchas gracias, Jennifer. Hasta luego, muchas gracias. Lo que nos toca. Hablemos de psicología
Este jueves 5 de septiembre, la importancia de la psicología comunitaria en los procesos de transformación social, con Jennifer Andrea Sarria, psicóloga de la Universidad del Valle, con experticia en psicología comunitaria. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Ahora podrás tener a Univalle Estéreo en tu celular o tablet. Descarga nuestra aplicación desde tu dispositivo Android en Google Play Store.